Alberto Garzón, vamos a empezar por ahí. Alberto Garzón es coordinador hace ya bastantes años de Izquierda Unida, que se ha presentado a las últimas elecciones en coalición con Podemos y otros espacios electorales y otras formaciones políticas, y han formado el espacio Unidas Podemos. Cuando se forma el gobierno de coalición en 2019, ya enero de 2020, Alberto Garzón se convierte en ministro de Consumo, ¿vale? Que puede parecer que es una cosa no muy importante, que puede parecer que es verdad que quizá que ha pasado como en segundo plano. A ver, es que es complejo. A ver, de cara a los grandes medios de comunicación, la labor de Alberto Garzón, el trabajo que ha hecho al frente del Ministerio de Consumo, yo creo que ha podido pasar para el gran público como desapercibida, como que ha sido poco importante, incluso a lo mejor hay gente que pueda pensar que no ha hecho nada. Pero yo creo, por las cosas que yo he ido leyendo y me he ido enterando, que Alberto Garzón y su equipo ha sido una persona y ha sido uno de los ministerios de Unidas Podemos que han hecho cosas más interesantes y que más han influido en la vida de gente como nosotros y como nosotras. Que seguro que, como siempre, hay que hacer mucho más. Pero se han tomado medidas muy interesantes como las de limitar la publicidad de las casas de apuestas, ¿vale? Que me parece muy importante que, si conocéis un poquito toda la problemática de toda la gente que se engancha al tema del juego, de las apuestas, de todo, pues me parece muy guay. Ha tomado un montón de medidas que creo que son muy interesantes, y una de las cosas que ha hecho es, ya lo ha hecho en el pasado, abrir un melón que no había abierto nadie desde el gobierno nunca. Sí, las asociaciones y parte de la sociedad civil, que es hablar de la huella ecológica de la ganadería. No lo había hecho nunca nadie desde el gobierno, por lo que le acaba de pasar a Alberto Garzón al hablar. Es que ese tema es complejo, por eso quiero decirlo bien. Resulta que a Alberto Garzón le hacen una entrevista, parece ser la semana pasada, en un medio en inglés, y él habla, él defiende, esto es lo que suele pasar, él defiende una cosa que yo iría mucho más lejos, pero claro, él defiende ya una cosa que es totalmente inédita estando en el gobierno, pero que se queda muy cortita a ojos de muchos. Pero sin embargo, con esa cosa tan pequeñita, que lo que él dice básicamente es que defiende la ganadería extensiva, ¿vale? Pero que las macrogranjas, esas donde tienen en condiciones horribles a miles de vacas, ovejas, cabras, pues que es una huella ecológica enorme, que contamina un montón, y que eso es un desastre, y que el modelo, él entiende que tiene que ver más con la... Yo no he leído la entrevista, pero entiendo que las cosas van por ahí. Con la ganadería extensiva. Yo, es que preferiría, yo eso, como he contado por aquí, estoy intentando reducir el consumo de carne, y yo lo que preferiría es que fuera un modelo que por el impacto ecológico que tiene, por el sufrimiento animal, el consumo de carne, la producción de carne, se fuera reduciendo todo lo posible. Que por supuesto lo primero que desaparecieran fueran las macrogranjas, pero también pues eso, ¿no? Que eso se fuera reduciendo al máximo posible, ¿no? Y que fuéramos fomentando otro tipo de alimentación más saludable y responsable, en el sentido más integral de la palabra, ¿no? Pero bueno, Alberto Garzón dice esto, cosa que no se había dicho que yo sepa nunca desde el gobierno, ¿vale? Hay organizaciones animalistas y ecologistas como Greenpeace, que hablan del impacto ecológico de las granjas, o Ecologistas en Acción, y animalistas que hablan del sufrimiento animal, como Anima Naturalis o Igualdad Animal, y otras que llevan hablando de esto desde hace años, con trabajos súper interesantes y que podéis consultar en sus páginas web y redes sociales, ¿vale? Pero desde el gobierno nunca se había dicho. Garzón dice esto, y claro, de repente, como cuando Yolanda Díaz intenta que no se explote a la gente en el campo, que es otra de las polémicas de estos días, haciendo que la inspección trabaje un poquito más y inspeccione un poquito más la explotación de los trabajadores y trabajadoras en el campo, o cuando Garzón hace un poco lo mismo. También habla de que el sector turístico tiene que ser más responsable con los trabajadores y trabajadoras y el tipo de modelo del sector turístico. Pues entonces, digamos que, pues desde luego Vox, el PP y la gente
con las ideas a veces más rancias y más contra la naturaleza y contra gente como nosotros y con nosotras, pues empieza a decir que está contra el turismo, que está contra los ganaderos, que está contra, ¿no? Es como la imposibilidad de un debate racional y sensato, ¿no? En el que puedas hablar de cosas concretas, del detalle, con buena voluntad, con generosidad. Olvídate ese tipo de interlocutores que te puedas entender con ellos, ¿no? Total, que a raíz de todo esto que estoy contando, es que hacía falta, por eso no quería entrar a saco a leer este tweet sin todo este contexto y seguramente más, ¿no? Antón Gómez Reino, que es... a ver... Es diputado en el Parlamento de Galicia, portavoz de En Común Galicia, de Podemos, bla, bla, bla. Bueno, ya lo situáis un poco. Dice, de los creadores de la huelga de los camioneros, que era básicamente un cierre patronal organizado por las empresas, ¿no? Esto ocurrió hace poquito también. Llega ahora los ganaderos contra Garzón. Cualquiera que conozca el mundo agrario sabe que los dueños de macrogranjas no son los ganaderos. Es que esto es importante, ¿no? ¿Es Garzón contra los pastores, ¿no? o estamos hablando de fastidiar a gente como tú y como yo, que trabaja de pastor o de pastora, no que tú y yo trabajemos de pastores, ¿no? Sino que simplemente es gente sencilla, que igual que yo trabajo de educador y tú a lo mejor trabajas de camionero, tienes un kiosco o yo qué sé, ¿no? No estamos hablando de los dueños de las macrogranjas, ¿no? Que esto es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, es un tema interesante que ha ocurrido en el que, bueno, quizá en otro momento podemos bucear más.